tenías no, me gustaría mirar, creo que conseguiste el documento, el resultado del sumario del ex agente especial de la SENAT, Mauro Ruiz Díaz. Así Acá mismo. queda un montón de incógnitas. Lo sacan porque no se iba más a trabajar. Claro, ese es el ¿Qué motivo pasa oficial. con las supuestas filtraciones? ¿Cómo consigue pasar de la SENAT a la Cámara de Diputados? ¿En qué momento Jatar Fernández lo toma como su ahijado? ¿Es cierto que Jatar Fernández lo toma como ahijado porque la Torre le pide que haga eso? ¿Cómo desemboca de la SENAT a la Cámara de Diputados? ¿De dónde sacó $60,000 para comprar un vehículo? 60,000 dólares al contado. Un vehículo que costaba $85,000. Un Volvo. Acá queda la sensación de que este es más o menos como el tema Al Capone, que le cayeron por los impuestos de los cigarrillos y no por todo lo demás que pasó. ¿Cómo es el proceso de destitución? Y esto es relativamente nuevo también. Antes funcionaba lo que era la Secretaría de la Función Pública, que se regía por la Ley de la Función Pública. Ahora esa secretaría pasó a ser Viceministerio de Capital Humano, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una especie de cuerpo colegiado, que son los jueces instructores de sumarios, que tienen que ser funcionarios públicos, abogados, que forman parte de cualquier institución del Estado, que se anotan en lo que era la Secretaría de la Función Pública y obtienen algo así como un puesto o un título o una ocupación de juez instructor de sumario, independientemente de sus funciones. En este caso, el sumario administrativo pedido por la SENAT contra su agente especial Mauro Ruiz Díaz recayó en un funcionario de la CONATEL, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el abogado Ángel Arsenio Maciel Sori. Él es asesor jurídico de CONATEL, pero a la vez es juez instructor de sumarios de la función pública. Y él fue el que evaluó el pedido de sumario efectuado por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Jalil Amir Rachid Segovia. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué explico esto? Sino para que se entienda cómo es que le echan. Cuando saltó el escándalo de A Ultranza Paraguay, el operativo A Ultranza Paraguay, después surgieron supuestas filtraciones que habrían sido hechas por otros agentes de la SENAT que no estaban afectados a la investigación del caso A Ultranza. Yo les conté una vez, de hecho se llama A Ultranza la investigación por Mauro Ruiz Díaz, porque cuando a él le encararon y le dijeron vos filtraste datos, él pegó la mesa y dijo yo estoy a ultranza con mis agentes. Por eso de ahí nació el nombre de A Ultranza. Es casi un sarcasmo. Iván. Es un sarcasmo, claro, porque a él le dijeron, a él y a su agente, ustedes filtraron datos, le dijeron. Y él negó, y entonces ahí pegó la mesa y dijo, no. ¿En qué momento se compró el vehículo de $85,000? No, aparentemente en la última parte de la investigación del caso A Ultranza Paraguay. Bueno, se hizo el sumario administrativo porque cuando saltaron las filtraciones en el caso del agente especial prefecto Mauro Ruiz Díaz, este ya no se presentó a trabajar. Primero presentó un reposo médico, luego una ampliación del reposo médico y así completó los 90 días de permiso que le habilitaba la ley en ese momento. Al cabo de los 90 días, desde agosto, el 23 de agosto del año 2024, vencía su permiso y desde el 24 de agosto él debía volver a trabajar en la Secretaría Nacional Antidrogas. Sin embargo, ya no se presentó. Le mandaron llamar y nunca más se presentó. Entonces, el ministro de la SENAT inició un sumario y ese sumario fue asignado a un funcionario de CONATEL que actuó de juez instructor de sumario. ¿Por qué ahora le echan? Porque en el sumario se determinó que Mauro Ruiz Díaz cometió faltas graves a la ley de la función pública y a la ley del agente especial de la SENAT. Y si tenemos el documento, vamos a leer tal cual dice la resolución mediante la cual se le expulsa de la función pública al ahora ya ex agente especial prefecto Mauro Antonio Ruiz Díaz Vallejos. Ahí dice, la parte resolutiva, podemos ver en pantalla completa, por favor. Dice,
Dar por concluidas las diligencias del presente sumario administrativo instruido al señor agente especial prefecto Mauro Antonio Ruiz Díaz Vallejos, de la Secretaría, funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas, nombrado mediante acto administrativo con antigüedad del 2 de noviembre del año 2006. Es decir, completó 17 años de servicio en la Senat. Calificar la conducta del funcionario público, dice, como falta grave tipificada en el artículo 68 de la Ley de la Función Pública y también el artículo 64 de la misma ley y además las leyes y reglamentos de la Senat. Hacer lugar a la presente demanda sumarial presentada por la Secretaría Nacional Antidrogas contra el funcionario público Mauro Antonio Ruiz Díaz Vallejos, dice, y aplicar como sanción disciplinaria su destitución de la institución señalada precedentemente y del cargo que ocupaba como funcionario, con inhabilitación para ocupar cargos públicos por 5 años, conforme a lo establecido y lo previsto en el artículo 69 de la Ley de la Función Pública y en concordancia con la Ley de los Agentes Especiales de la Senat. Y en la siguiente hoja, en la siguiente parte de este documento que utiliza la Senat para dar de baja al agente especial prefecto Mauro Ruiz Díaz, también se consignan otros detalles del proceso sumarial que terminó. Reiteramos. A ver si podemos ver el otro cambiar papel, por favor. La otra hoja, si se puede. La otra hoja. Iván, sí. Palabras más, palabras menos. Le están echando por faltas del abandono tipo. de cargo sería Bueno, en la jerga policial, pero bueno, acá está el tema. Pero todo lo otro, Iván. Y la filtración está quedando, la supuesta filtración. Bueno, la filtración hubo. Pero ¿Con quién está acá en la foto? Este es un acto protocolar. Mauro Acá Ruiz está Díaz la del segunda medio. Sí, hoja. la segunda hoja que dice, después establece como faltas graves, etcétera, elevar el presente expediente sumarial a la Secretaría Nacional Antidrogas a los efectos previstos y remitir la copia a la viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del Ministerio. Para saber nomás, Iván. Sí. ¿Por qué un juez de instrucción sumarial de Conatel es el que hace este sumario y no uno de la Cámara de Diputados o no uno de la Senat, Porque por ejemplo, o este alguien de la salió Función sorteado, Pública? sí. Y ahora justamente eso mismo preguntamos, ¿por qué Conatel? Y nos dicen, no, según la Ley de la Función Pública, jueces instructores de sumario son aquellos funcionarios públicos que se inscriben o que se les designa. Y hay jueces instructores de sumario de Conatel, de Cámara de Diputados, seguramente ahí de Banco Central de Paraguay, o sea, es un plantel de jueces instructores de sumario de distintas instituciones del Estado. Se sorteó y cayó en este funcionario de Conatel. Y él tiene que llevar a cabo el proceso de investigación. Se gastaron 5 millones de guaraníes aproximadamente en este proceso, entre honorarios aquí, entre costas allá. Eso es lo que gastó la Senat para la investigación contra su agente especial. De hecho, el ministro de la Senat, Jalil Rachid, podía nomás luego también, él de un plumazo, echarle a Mauro Ruiz Díaz. Pero al hacer este proceso sumarial previo, ya hecho por una instancia neutral, el ministro de la Senat lo que hace con esto es cubrirse ante una eventual después demanda del funcionario destituido en el ámbito administrativo, o sea, para que él pueda apelar también esta resolución. Pero cuando hay un dictamen sumarial... Pero se abandonó luego, es porque no le importa ya mucho el trabajo. Es más, ni se presentó él cuando le llamaron a declarar para defenderse. Para que se defienda. Y él ya no se presentó más entonces, tampoco. Bueno, no te extrañe. No te extrañe que después lo veamos en alguna binacional con algún salario. No, pero 5 años de inhabilitación tiene. Sí, pero Y para la función pública. Y las binacionales, cuando les conviene, son parte del Estado paraguayo. Y cuando no les conviene, son binacionales que se rigen por su propio sistema. Y fíjate que la función pública ya le echó a este ex agente especial de la Senat. Y la Fiscalía nunca avanzó en la investigación. Hablamos ayer con el fiscal que tiene la investigación, Francisco Cabrera. Hay una causa penal. La Senat denunció posibles filtraciones. Eso nos explicó el fiscal Cabrera, que las filtraciones en sí es muy difícil de demostrar porque no hay un elemento fáctico que diga él filtró. Más allá de los mensajes
en los que se cree hablan de Mauro Ruiz Díaz, pero sin mencionarle específicamente. Pero después la Senat advirtió, fíjense un poco, hagan un examen de correspondencia de bienes. Y le pidieron, de hecho, a la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República hizo un examen de correspondencia de bienes y detectó inconsistencias en el patrimonio del entonces agente especial Mauro Ruiz Díaz. Y esa inconsistencia podría ser utilizada para un proceso por enriquecimiento ilícito y o lavado de dinero. Pero también esa segunda arista de la hipotética persecución penal quedó congelada. Los fiscales eran Jorge Arce, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. Arzamendia ahora fue ascendido a fiscal adjunto y quedan Cabrera y Arce como los fiscales de esta investigación que quedó literalmente congelada.